La idea del gabinete, de estos 2 gabinetes que tenían que ser realizados desde la anterior semana, es, ejercitar un poco lo pertinente al cultivo continuo. El cultivo continuo, como ustedes eh, recuerdan, es una forma o es un modo de operación que nos permite producir cantidades constantes de un producto determinado. ¿Qué producto? Puede ser la propia biomasa o productos del metabolismo de esta biomasa, ¿no? Pueden ser metabolitos primarios, metabolitos secundarios y o también enzimas. Y la idea es que la producción se mantenga constante durante mucho tiempo, largos periodos de tiempo, sin que esto afecte la genética de nuestro agente biológico y obviamente sin que eso incida en el cambio del metabolismo de nuestro agente biológico. Entonces, es un cultivo bastante, un modo de operación bastante robusto en el sentido de que si ustedes saben mantener bien las condiciones de cultivo, eh, pues van a tener una productividad óptima. Vamos a recordar, eh, déjenme compartir un ratito y espero realmente haber arreglado el problema de mi pantalla táctil. Sí, espero que sí. Creo que no ha entrado más nadie a la sala, así que voy a tratar de... Bien, veamos. Ustedes me van a decir si pueden ver nomás lo más grande que puedan. Voy a tratar de... Creo que sí, vamos a funcionar bien. Bien, la primera opción, la primera regla, si quieren, del cultivo continuo es acordarse de que el cultivo continuo, como su nombre lo dice, tiene que mantener un flujo constante. Supongamos que este es nuestro reactor y todo lo que entra al reactor tiene que tener un flujo, ¿no? Ese flujo de entrada, que le vamos a llamar IN, Buen día, doctora. No se está compartiendo la pantalla. gracias. Así me tienen que decir yo hablando solita. Vamos a ver si podemos arreglar esto. No sé por qué no se está compartiendo la pantalla. Ahora sí, espero que sí. Sí, ¿verdad? Ya, Sí, doctora. vamos a ocultar aquí abajo. Bien. Les decía que en la regla del cultivo continuo, nosotros debemos acordarnos que al reactor, todo lo que entra al reactor, el flujo de entrada, tiene que ser igual al flujo de salida. Y para mantener esta condición, nosotros debemos recordar que tiene que quedarse un tiempo estacionario, si quieren, un tiempo de reacción dado el medio dentro del reactor para que podamos dar oportunidad a los microorganismos o a las células en cuestión que estén dentro del reactor para que éstas puedan realizar sus actividades metabólicas. Para que esto ocurra,
la clave es que nosotros nos acordemos de la velocidad de crecimiento. La velocidad de crecimiento es un parámetro que ustedes, si se acuerdan bien, chicos, voy a admitir uno más y después ya no, porque después se me va a bloquear todo. Siguen conmigo, ¿verdad? ¿Me ven? Sí, doctora. Ya. Entonces, les decía que para poder permitir que las células que están dentro del reactor puedan tener una actividad metabólica óptima y aprovechen los sustratos o el sustrato que se le está otorgando, nosotros debemos acordarnos que la velocidad de crecimiento de estas células está ligado intrínsecamente a su genoma, ¿no? O sea, su material genético. ¿Qué quiere decir esto? Cuán preparadas o cuán aptas están estas células a metabolizar determinado sustrato. En todo caso, si nosotros, por ejemplo, utilizamos glucosa como fuente de carbono, sabemos bien que la mayor parte de las células que utilizan como fuente de carbono carbohidratos prefieren utilizar por primera instancia la glucosa porque es un monómero y es de fácil asimilación, porque puede ser fácilmente transportada a través de la membrana, y ustedes ya saben el resto de la historia que involucra a la vía de Ender-Meyerhof, o el ciclo de la vía de la glicólisis, posteriormente uniéndose al ciclo de Krebs, etc. Entonces, ya con esa facilidad sabemos que genéticamente esa célula está adaptada para dicho fin, puede asimilar la glucosa, puede metabolizarla y dar determinados productos. Pero esa habilidad nos va a permitir que nuestro microorganismo crezca a una determinada velocidad, dependiente de qué cantidad también le estamos dando al microorganismo para que pueda metabolizar ese sustrato, ¿no? ¿Cuánto le vamos a dar? Y si esa cantidad de sustrato no se va a perder en la alimentación de este reactor. O sea, de nada me sirve, por ejemplo, poner 20 gramos por litro de glucosa si sé que mi microorganismo solamente va a utilizar óptimamente, por ejemplo, 10. Entonces se me va a perder 10 gramos al salir, que eso involucra obviamente también una pérdida económica. Entonces, con ese antecedente, si quieren, vamos a entender que para mantener nuestro flujo, nosotros debemos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mantener ese flujo constante, entendiendo que tenemos un volumen determinado del reactor, una capacidad volumétrica del reactor dada, ¿no? Supónganse que nuestro reactor es de 5 litros, ¿no? Y que están llenos los 5 litros, ¿sí? Ese es el volumen real, la capacidad volumétrica del reactor. Por otro lado, también conozco, por ejemplo, la mu. Yo he determinado esa mu en una condición inicial, en cultivo en batch, por ejemplo, a una determinada concentración de sustrato o varias concentraciones de sustrato que me han permitido ver diferentes velocidades de crecimiento. Entonces, yo conozco esas velocidades de crecimiento. Y en términos de cultivo continuo, esa velocidad de crecimiento va a ser igual. Vamos a poner ya en la jerga de las fermentaciones o de la tecnología de los bioprocesos,
se conoce como dilución. ¿Por qué dilución? Porque en realidad es este parámetro el que me va a permitir saber cuánto de flujo voy a introducir al reactor para mantener a mis células constantes dentro del reactor. ¿Ya? Solamente es por jerga. ¿Ok? Bien. Con esos dos parámetros, con el volumen real del reactor y con la velocidad de crecimiento o llamada dilución en términos de cultivo continuo, nosotros vamos a entender lo siguiente. Para calcular un flujo, chicos, se han vuelto a salir o han vuelto a entrar, no sé. Para calcular un flujo, nosotros debemos relacionar el volumen y la dilución. Yo les he mandado, cuando estábamos en clase, si pueden ver por favor en su chat de la materia, les he mandado hace tiempito, cuando estábamos en clases, una plantilla de fórmulas, si la tienen a mano. Entonces, ustedes van a ver ahí las fórmulas del cultivo continuo. Es una hoja anaranjada que dice modo de operación continuo. ¿Ya? Y hay una fórmula inicial que les he puesto que era que la dilución es igual al flujo sobre volumen. ¿Qué quiere decir esto? Yo necesito despejar el flujo porque ya conozco la dilución, que es la mu, y ya conozco el volumen real del reactor. Por lo tanto, puedo calcular el flujo, con lo cual voy a alimentar ese reactor. Entonces, esta es una de las fórmulas más importantes dentro del cultivo continuo. ¿Ok? Doctora, ha dejado de compartir. Ay, Dios, esta cosa. Un ratito, chicos. No sé por qué se está saliendo a cada rato esta cosa. Ya. Estamos. Me van a detener, cualquier cosa se vuelve a salir. No sé qué pasa. La conexión está muy saturada quizás. Bien, entonces, nuevamente les reitero que esta fórmula que relaciona el flujo y el volumen, o la dilución y el volumen, nos permite calcular el flujo de alimentación al reactor y es una de las fórmulas más importantes porque con ella voy a poder establecer esa característica constante dentro del reactor, que es lo que nos permite trabajar con el cultivo continuo. Bien. Entonces, con todo esto, nosotros vamos a tratar de mantener dentro de nuestro reactor de manera constante la biomasa, el sustrato y nuestro producto, ¿no? Habiendo colocado bien las condiciones de alimentación mediante el flujo, de seguro que todos estos parámetros se van a mantener constantes. ¿Sí? Hasta ahí, esas son las bases. Existen dos características más importantes dentro de lo que es el cultivo continuo y es saber hasta qué punto, hasta qué velocidad de crecimiento
Háblenme nomás, chicos, si es que es... Disculpe, doctora, deja de compartir nuevamente. Ay, Dios. No sé qué está pasando, chicos. No sé por qué se sale. Vamos a sufrir con esto. A ver. Maldición. Vea, disculpen, pero reniego cuando empiezan a fallar estas cosas. Cuando uno más necesita. Ya, hagamos lo posible. Me frenan igual o si se vuelve a salir. Les prometo que no me voy a desinspirar. Estamos. Ya, les decía que necesitamos mantener también en la cabeza de que hasta qué punto voy a manejar yo los parámetros de este cultivo continuo. O sea, no puedo utilizar velocidades de crecimiento al infinito. Necesito tener un parámetro que me marque un punto final. Y ese parámetro es la velocidad máxima de crecimiento. ¿Cómo entendemos la velocidad máxima de crecimiento? Esto nosotros hemos calculado a partir, acuérdense, de la ecuación que explica la cinética de crecimiento de Yakov y Monod, que nos explica que a diferentes concentraciones de sustrato podemos tener diferentes velocidades de crecimiento, pero llegado a un punto, por más concentraciones de sustrato que yo aumente, la velocidad de crecimiento va a seguir siendo la misma. Si ustedes recuerdan, esta ecuación era análoga a la ecuación de Michaelis-Menten para las enzimas, ¿no? Entonces, el modelo, Dios santo, el modelo muestra una relación entre la velocidad de crecimiento y la concentración de sustrato. Me he vuelto a salir, ¿no ven? La vaina. No, doctora. Ya, gracias. Ok. Entonces, esa relación que nosotros nos acordamos entre la velocidad de crecimiento y la concentración de sustrato era la ecuación de Charkov y Monod, que justamente nos estaba permitiendo, no sé qué pasa con esta vaina. Vamos a hacer otra vez. Pero realmente me juega mal mi computadora, chicos, y eso que ya pensé que había arreglado. Vamos a tener aquí la concentración de sustrato y la velocidad de crecimiento. Me voy a ir a la cosa más fácil. A ver si aquí me permite. Creo que más o menos. ¿Sí? Esa relación nos decía que teníamos una velocidad máxima de crecimiento, no podíamos tener más. Y ese parámetro es nuestro limitante dentro del cultivo continuo. Quiere decir que mejor si no trabajo más allá de lo que me da esa velocidad máxima, ¿ya? Y esa velocidad máxima también nos permite calcular una relación de sustrato,
que es una constante de saturación del sustrato, que era el Ks. La mitad de la velocidad máxima interpolada en el eje X nos va a permitir calcular el Ks. Este Ks, les decía, es la mínima concentración de sustrato que necesita el microorganismo alrededor como para poder mantenerse metabólicamente activo. ¿Ok? Entonces, con esos dos parámetros en mente también, que son necesarios para el cultivo continuo, nosotros podemos ahora tratar de entender cómo hacer nuestros cálculos. Vamos a hacer un ejercicio. No sé por qué se ha cerrado mi... Bueno. Vamos a hacer un ejercicio en el cual ustedes van a calcular Ks y Mumax primero, con la finalidad de que entendamos para qué es necesario este parámetro o estos parámetros. Les dicto. Tenemos en un cultivo continuo a E. coli que ha crecido a diferentes velocidades de crecimiento, obteniéndose los siguientes datos. O sea, hemos hecho un análisis y hemos obtenido, después de varios experimentos, los siguientes datos. La dilución y el sustrato en gramos por litro. Este sustrato que ustedes van a tener aquí en la tabla es el sustrato que se ha determinado en el medio de cultivo durante esa condición de crecimiento, ¿ya? Es entonces el sustrato que queda remanente luego de que el microorganismo ha utilizado un sustrato inyectado en el reactor, ¿ya? Entonces, no se olviden de eso, pues es el sustrato remanente. 0,48, 0,6, 0,85. Me va a empezar a molestar porque estoy poniendo con puntos. Perdón. 0,6, 0,85. 0,93, 0,98. Y 1,06. Entonces esas son las distintas MUs, que en este caso son diluciones, y estos son los sustratos remanentes que se han medido en el reactor, luego de que el microorganismo ha utilizado, obviamente, el sustrato inyectado. 2,7, 3,9 y 4,5. Entonces, nos dice que la glucosa que ha sido alimentada en el reactor, la concentración de glucosa en la alimentación es de 7,2 gramos por litro. Entonces, en el flujo de ingreso, el sustrato es igual, concentración del sustrato, vamos a poner aquí en el flujo de ingreso, la concentración del sustrato es igual a 7,2 gramos por litro. Bien. Inciso A. Calcular Ks y Mumax. Determinar Ks y Mumax. Inciso B. A una dilución de 0,48 horas a la menos 1,
La densidad celular es de 5 gramos por litro, ¿ya? A una dilución de 0.48 horas a la menos 1. La densidad celular, la biomasa, es igual a 5 gramos por litro. Calcule, conociendo esta condición, calcular el rendimiento de la biomasa en función del sustrato. ¿Ok? Entonces partamos primero. No sé si pueden ver esto. Realmente yo lo veo muy chiquito. Mejor. Entonces partamos de lo siguiente. Para poder calcular KS y Mumax, recuerden que nosotros, si bien podemos graficar ahorita cómo es en función a la cinética de Jacob y Monod, esa cinética obviamente es difícil de entenderla en una ecuación. Por tal razón hay que linearizar esa cinética. Entonces, si yo, digamos, grafico esta relación como tal, como está ahora, obviamente voy a tener la cinética de Jacob y Monod. Pero les reitero que es mejor linearizarla para poder entender en función a la ecuación de la recta, que es fácil de digerirla, si quieren, de entenderla. En función a esa ecuación, poder calcular KS y Mumax. Bien, entonces, para tal fin, para linearizar esta cinética, yo tengo que hacer las inversas de la dilución y del sustrato. Por lo tanto, voy a calcular las mismas. Entonces, la inversa de esto. Y jalo a todas las demás. Y lo mismo para acá. Ok, ya tenemos entonces calculadas las inversas. Ahora lo que nos queda es poder graficar la relación. Vamos a ver. Acuérdense un poco que el Excel siempre invierte los ejes y creo que es una forma más fácil de siempre verificar que esté graficando lo que tiene que graficar. Veamos. En el eje X tendríamos que tener 1 sobre S. Y en el eje Y tendríamos que tener 1 sobre D. Y está al revés. El eje X es 1 sobre S y el eje Y 1 sobre D. ¿Qué pasó? Hay un punto que nos está jalando. Analicemos, a ver.
Punto 10. ¿De dónde salió este punto? Se ha colado. Vamos a volver a insertar. Realmente es bien complicado hacer ejercicios así, chicos. ¿Dónde podría estar el error? Aquí. Eje X. Es esto. Y eje Y. Es esto. Yo voy a llorar. Me está jugando sucio esto. A ver. Resulta que no aparece. No sé por qué razón se están borrando mis gráficas y todo lo demás. Ya no sé qué pensar de este. Te digo, mi computadora ya definitivamente me está diciendo chao. Lo más probable. A ver. Estamos al revés, ¿verdad? ¿O estamos bien? En el eje X, 1 sobre S. ¿Estoy ploteando lo que es correcto o no? Para empezar. A ver, un ratito. Están las inversas. Aquí. Díganme nomás si es que ustedes ya han ploteado. No hay problema. Está al revés. Y cuando quiero cambiar es donde hay el problema. Formato. Vamos a hacer lo siguiente. Formato. Diseño gráfico. Seleccionar datos. Ok, modificar. Chao. X. Vamos a tomar así. Y Y. Ay, chicos. Doctora, copie al lado de 1 sobre D, 1S nomás para que tome como carga. Sí, porque me voy a pelear entre que se está chocando con esta cosa. El 1 como 1 sobre D, péguelo al otro lado. Así no va a molestar, espero. Sí, doctor. Gracias. No sé por qué a veces es ilógico y lógico. Ya está, gracias. Así para no estar tercamente insistiendo en que salga como tiene que salir. Ahora sí estamos bien. Ya tenemos la linearizada la ecuación o la cinética que teníamos y lo que vamos a hacer ahora es simplemente calcular la ecuación de la recta que responde a esta gráfica lineal. A ver, bien, aquí estamos. Entonces tenemos esta ecuación de la recta y ahora viene la pregunta. ¿Cómo es que calculo a partir de esta ecuación los parámetros de KS y Umax? Ustedes tienen, nuevamente les reitero,
la formulita, no sé si han logrado encontrar en el grupo. Si han encontrado. Sí, doctora, es una foto, ¿verdad? De una hoja. Exacto. Les he pasado en el curso. Ya, ustedes ahí tienen la relación en cuanto a la ecuación de Monod, de Jacob y Monod, y la ecuación de la recta. ¿A qué equivale cada uno? Les digo eso porque aquí me va a ser difícil escribir, pero Y era igual a, ustedes tienen ahí, ¿a qué es igual Y? Está ahí también en la gráfica. Y es igual a 1 sobre D. ¿Lo ven? X es igual a 1 sobre S. La pendiente, ¿a qué es igual? ¿Han logrado ver? ¿A qué es igual la pendiente? Estoy poniendo M de pendiente porque es lo que en la jerga de la línea recta nos manejamos. La pendiente es igual a KS sobre mu max. Y está en su chanchullo que les he pasado. Luego tenemos la ordenada al origen, que es D, que es igual a 1 sobre mu max. ¿Ok? Entonces, ya puedo con esta equivalencia, ya puedo calcular KS y mu max a partir de la ecuación que he encontrado. Entonces, voy despejando. Si mi pendiente es KS sobre mu max, lo primero que tendría que buscar es mu max, que es la ordenada al origen. Entonces, mi ordenada al origen en la ecuación es 0.90, ¿verdad? Vamos a poner igual aquí. La ordenada al origen es 0.90.339. ¿Sí? Pero mu max sería la inversa de este valor. Por lo tanto, mu max es igual a la inversa de 0.9039. Solamente estoy despejando. ¿Ya? Con lo cual este valor es igual justamente a 1 sobre 0.9039. Y mi valor de mu max es este. 1.1063 por horas, perdón, horas a la menos 1. ¿Ok? Ahora, teniendo ese valor de mu max, puedo encontrar KS sabiendo que mi pendiente, de acuerdo a la ecuación que he encontrado, mi pendiente es igual a 0.4877. ¿Ya? Y si ya tengo el valor de mu max, voy a poner esto es igual a KS, perdón, despejo KS. KS es igual a M, la pendiente, por mu max. ¿Estamos? Entonces, en este caso sería la pendiente
que es 0,4877 por mu max, que era este valor, y ya tengo mi KS en gramos por litro. En otras palabras, estos dos valores que he hallado me indican qué cosa. Mu max, la velocidad máxima de crecimiento que puedo llegar con ese cultivo es, me dice, hasta 1.10 horas a la menos 1. No puedo pretender tener mayores velocidades de crecimiento porque no me van a dar. O sea, es la máxima velocidad de crecimiento que voy a obtener con este agente biológico, con este microorganismo, aunque tenga las concentraciones de sustrato más altas, ¿ya? Entonces, eso me está diciendo, no puedo pasarme de este parámetro. Por otro lado, también con el KS me está diciendo que mínimamente mi microorganismo necesita alrededor de sí, ¿no? Al menos 0,54 gramos por litro de glucosa para mantenerse biológicamente activo, ¿no? Metabólicamente activo, ¿ya? Para que pueda proseguir con el consumo de sustrato y la síntesis de productos. Entonces, con esos parámetros, yo ya puedo tener cuidado de no pasarme. Entonces, a ver si analizo mi tabla. Sí, vamos a ver un poquito esta tabla. Voy a encoger esto un cacho. Y ustedes van a ver, mi mu max era 1.1. Si no estoy mal. Y el KS 0,53. Mi mu max 1.1. Me fijo en todas las velocidades, las diluciones que he probado con este microorganismo y me doy cuenta que he trabajado por debajo de la mu max. Perfecto, está bien, no me he pasado, estoy dentro del límite permisible, si quiere, ¿ya? Entonces, sin embargo, me fijo en los sustratos y me dice el KS es 0,53, ¿no? Que es lo mínimo que tendría que tener alrededor el microorganismo para mantenerse metabólicamente activo. Si consideramos que estas concentraciones de sustrato son las que están remanentes en el reactor, querría decir que es lo que es el sustrato que está alrededor del microorganismo. ¿Lo ven? Entonces, fíjense en el primer caso, tenemos 0,4 gramos por litro. Y eso es menor que el KS. El KS era 0,53. Entonces, 0,4 estoy como que matando de hambre, poniendo en un estado de hambruna a mis células porque no tienen el sustrato necesario alrededor de ellas para mantenerse metabólicamente activas. Sin embargo, en la segunda condición ya tenemos un sustrato remanente de 0,7. Y 0,7 y para adelante, bueno, sobra 2,3, 2,7, etc. 0,7 ya está bien, es mayor al KS, con lo cual digo, ya, pues, por lo menos estoy manteniendo activamente a mis microorganismos, no los estoy matando de hambre y puede mantenerse así el reactor, ¿no? Entonces quiere decir que además este 0,7 es lo que ha quedado de que al ingresar 7.2 gramos al reactor han quedado 0,7 luego de que el microorganismo ha metabolizado. Entonces parece que ha habido un uso eficiente de esta glucosa, ¿no? Pero si se fijan en las otras condiciones, ha sobrado mucho más glucosa en el medio.
sin ser utilizada. Y eso es un gasto, ¿no? Es una pérdida. Entonces, básicamente no me convienen. Cuando uno analiza esto, dices, no, pues aquí estoy perdiendo casi la mitad de glucosa o más de la mitad en algunos casos que no se ha utilizado, ¿no? Entonces hay que llegar a un consenso, a una decisión consensuada para cuando uno trabaja con estas condiciones. Para eso me ha servido calcular KS y MUMAX, para ver si no los estoy matando de hambre y si no me estoy pasando de de la máxima dilución, de la máxima velocidad permisible. Porque si no, después, si me paso de esa velocidad máxima de crecimiento, lo único que voy a hacer es lavar mis células dentro del reactor, porque voy a meter un flujo tan fuerte que lo único que voy a hacer es que se salgan las células, ¿no? Entonces, habiendo entendido, espero chicos, para qué sirven esos dos parámetros, eh, nosotros también con este modo de operación podemos calcular las condiciones o los parámetros de bioprocesos, es decir, ¿qué me interesa de un reactor? Tengo que calcular rendimientos, tengo que calcular productividades y para ello, obviamente, también existen fórmulas en el cultivo continuo que me permiten hacer eso. En este caso, el problema nos pide, por ejemplo, calcule el rendimiento de la biomasa en función del sustrato. Ustedes tienen solamente un punto porque les dice a 0,48, que era justo esta dilución que nosotros habíamos visto que no daba, ¿no ve? Lo estamos matando de hambre al microorganismo porque alrededor no hay la suficiente cantidad de sustrato para mantenerlo activo. Pero bueno, veremos cómo es el rendimiento en esa condición, porque parecería ser que se ha consumido bien el sustrato, pero no me está quedando mucho. Veremos cuál es el rendimiento. ¿Qué se hace? Tengo un dato importante que nos dice que es el único dato que nos presentan, que es la biomasa en gramos por litro, solamente en esa condición. Y nos dice usted ha obtenido 5 gramos por litro en esa condición. Entonces, básicamente, cuando se tienen estas relaciones, nosotros nos acordamos de cómo calculábamos en el cultivo en batch el rendimiento. Y aquí tenemos rendimientos de biomasa en función del sustrato. Y esto va a ser igual. Acuérdense que era biomasa final menos biomasa inicial, ¿no? La primera parte, biomasa final, en este caso sería 5 gramos, menos la biomasa inicial, que no la conocemos, pero asumimos que es 0, como si hubiéramos empezado con nada. El sustrato era la relación sustrato inicial menos sustrato final. El sustrato inicial en la alimentación, acuérdense, es de 7,2 gramos. Entonces, sustrato inicial 7,2 menos el sustrato remanente que nos da relación del sustrato consumido. O sea, en realidad esta resta nos va a dar una idea del sustrato que se ha consumido. ¿Lo ven? Ok, entonces tenemos ese rendimiento. ¿Qué quiere decir este rendimiento? Parecería súper óptimo, ¿no? Estoy obteniendo 0,73 gramos de biomasa por cada gramo de glucosa consumida. Sí, pucha, que es súper.
excelente, ¿no? Un buen rendimiento. Pero, ¿cuál es mi limitante? Lamentablemente, estoy matando de hambre a la biomasa que he formado, porque no la estoy pudiendo mantener metabólicamente activa. Entonces, quizás valga la pena chequear cómo son las condiciones de rendimiento en esta otra condición de dilución. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Con chubicitos les he explicado para que entiendan cuál es la importancia de estos parámetros. ¿Alguna duda? ¿O ya me han dejado? Está bien, doctora. Entendido, claramente. ¿Estaba compartiendo, chicos? Sí, doctora, se ha visto el Excel. Está Ah, ya. bien. Ya me da nervios. Me van a avisar ya, por favor, porque a veces como que se quedan callados, yo pienso que estoy hablando sola. Bien, vamos a resolver otro ejercicio. Si está claro y hemos entendido la razón por la cual se calculan todas estos parámetros, vamos a irnos a un nuevo ejercicio. Espero no pelearme con el Excel ya también. Les dicto. Eh, Tengo que entrar y salir a esta cosa igual yo que ustedes. Creo que hemos resuelto. Estos tres hemos resuelto. Vamos a resolver. Ya. Son más complicados. Nos vamos a complicar con uno más para entender este concepto y pasamos a otro más difícil. Ya. Tenemos los siguientes datos que se han obtenido mediante un cultivo continuo. Voy a poner ilusión, horas a la -1 nuevamente. Tenemos biomasa, en este caso, gramos por litro. Y sustrato, gramos por litro. Pero 25, 0,5, 0,75, 0,8, 0,9, 0,95 y 0,97. Bien. Y con estas biomasas, 4,6, 4,8, 4,7, 4,7, 4,3, 3,6, 2,5. Y el sustrato remanente 0,06, 0,2, 0,4, 0,6, 1,4, 2,8 y 5. Ok. Tenemos esos datos que se han obtenido en el cultivo continuo. Dice que la concentración del sustrato en la alimentación, vamos a ponerle así, es de 10 gramos por litro.
Y el cultivo se ha realizado en un quimiostato. Entonces, sabemos que el quimiostato lo que va a hacer es analizar en función a las concentraciones de sustrato cómo está yendo nuestra MU, ¿no? Entonces, simplemente esa es la referencia del cultivo continuo. Inciso A. Demuestre gráficamente dónde se da la productividad máxima de biomasa, ¿no? ¿En qué punto se obtiene la productividad máxima de biomasa, que es QX? Acuérdense que productividad es QX. Caramba, esta cosa. Ok. Inciso B. Calcular KSI y MUMAX. Inciso C. Graficar el consumo específico de sustrato que es QS como una función de la dilución. Sacar conclusiones. ¿Ok? Entonces, primero, lo más fácil para analizar una vez que uno tiene este tipo de situación es que siempre en el reactor yo estoy haciendo un seguimiento de la biomasa, del sustrato, en este caso la biomasa es mi producto, ¿no? Pero si no fuese la biomasa, tendría aquí otra columna que fuese el producto. Entonces siempre verifico que todas mis parámetros estén en las mismas unidades. ¿Ok? Por otro lado, es siempre más fácil calcular los parámetros de referencia. Empezar por KS y MUMAX, porque esos parámetros me van a decir exactamente si estoy dentro del límite de las velocidades de crecimiento de las diluciones, por un lado, ¿no? A través del cálculo de MUMAX, y por otro voy a saber si los sustratos remanentes en el reactor están cumpliendo con la condición de la constante de saturación del sustrato. Entonces, lo primero que tengo que hacer es eso, para tener una idea de cómo va. Por ahí estamos con datos que no son muy buenos, entonces, ¿para qué me voy a molestar calculando los otros parámetros de productividades y consumos específicos si son, puede que sean insulsos, ¿no? Entonces, lo primero, KS y MUMAX. Nuevamente, volvemos a, esta vez no me voy a entercar haciendo al revés. Vamos a hacer el cálculo de las inversas, perdón, de las inversas de la dilución y del sustrato. Entonces aquí tenemos la inversa de esto. Tac. Y aquí es la inversa de esto. Bien. Entonces ahora
solamente nos queda hacer lo que ya hemos hecho hace rato como jueguito. Voy a llevar esto al otro lado para que no moleste. Y tenemos el gráfico. ¿Sí? Entonces, si está linearizado, solamente calculo la fórmula de la, de la recta. Ok. Agregar línea de tendencia. Y tenemos la ecuación. Ok. Nuevamente, entonces, ahora y es igual a, ahora ustedes pueden decirme, ya que tienen el chanchullo o copio de aquí de la otra hoja. Ok. Entonces tenemos y igual a 1 sobre d, x es igual a 1 sobre s, la pendiente es ks sobre mu max y la ordenada es 1 sobre mu max. Entonces mi ordenada en este caso es 0,9763, con lo cual mu max va a ser igual a la inversa de esa ordenada. ¿Sí? Voy a poner mu max. Entonces la inversa de la ordenada que es 0,9763 horas a la menos 1. Entonces primer parámetro calculado. Luego tengo la relación de la pendiente que me va a dar KS sobre mu max. Entonces despejo KS y mi KS va a ser igual al producto de la pendiente que es 0,1824 por mi ordenada que es 0,9763. Y esto es en gramos por litro. Listo. Ya tengo calculados los dos parámetros que tengo que verificar ahora en mis datos. Por un lado que tengo mu max 1.02 y KS 0.17. Veamos. Veamos si cumple. ¿Qué opina? 1.02 la mu max y aquí he trabajado con diluciones de hasta 0.97. Por lo tanto, he trabajado por debajo de la máxima velocidad de crecimiento. Estamos bien. Entonces, en cuestión de diluciones, estamos bien, ¿no? En cuestión de KS, el KS era 0.17, 0.18, digamos. Sin embargo, si ustedes se fijan, la primera condición, el primer experimento, tenemos una concentración de sustrato remanente en el reactor de 0.06, muchísimo menos que 0.18. Entonces, el microorganismo aquí está sufriendo hambruna, ¿no? No hay una buena condición alrededor de él para que se mantenga metabólicamente activo. Entonces, puede que estemos utilizando óptimamente el sustrato, porque de 10 gramos ha quedado 0,06, pero no queda lo suficiente como para mantener nuestra biomasa activa, reitero. En el siguiente es 0,2. Ya, por lo menos es un poquito más que 0,18. Si es que nos redondeamos 0,18 a 0,2, estamos ahí en el borde, ¿no ven? Estamos bien.
por lo menos hay lo suficiente como para mantener metabólicamente activo el microorganismo. Entonces es una condición óptima. Pero la primera, no. Bien, esas son las conclusiones que podría sacar respecto a lo que es la relación KS y MUMAX en mi cultivo continuo. Ahora voy a ir de lleno a lo que es el primer inciso, que es demostrar gráficamente en qué punto se obtiene la productividad de la biomasa. Nuevamente ustedes vuelvan a su hojita de que les he provisto en el curso, al formulario, y ahí van a tener una relación de, hay dos fórmulas que les explican cómo calcular la productividad de la biomasa. Una que relaciona la dilución y la biomasa y otra que relaciona la dilución, el rendimiento de la biomasa en función del sustrato y el consumo de sustrato. Entonces, lo más simple, the simple, the better, dicen lo más simple, lo mejor. Vamos a calcular la productividad de la biomasa en función a que tenemos en cada punto, en cada condición de experimento, tanto la dilución como la biomasa. Entonces simplemente vamos a hacer el producto de esto por esto. ¿Ok? Y ahí obtenemos todas las productividades en cada una de las condiciones de dilución ensayadas. ¿Qué opina? Parecería ser que tenemos buenas productividades, pero dice demostrar gráficamente en qué punto se obtiene la máxima productividad. Porque uno hacía ojímetro, yo puedo decir, mi máxima productividad es 3.87 a ojímetro, ¿no ve? Pero me está pidiendo gráficamente. Para demostrar gráficamente con qué tendría que relacionar la productividad. ¿De qué dependería la productividad? La productividad de la biomasa depende de la dilución, depende de la biomasa, depende del sustrato. ¿De qué creen? ¿Con qué creen que puedo relacionarla de una forma en que pueda tener o identificar un punto máximo? ¿En función a qué sería más factible? Escucho opiniones. Chicos, están conmigo. Escucho opiniones. ¿Alguien tiene alguna opinión de qué con qué podríamos relacionar? Si quiero ver, identificar gráficamente cuál es la máxima productividad de biomasa, ¿cómo puedo relacionar esta productividad con otro parámetro, con otra variable para poder identificarla como o identificar los puntos máximos? Con la cantidad de sustrato residual. ¿Por qué? Me va a dar la productividad en base a la cantidad de sustrato que está consumiendo. Y esa es una
una relación, bueno, estamos hablando de productividades, ¿no ve? Que la productividad en realidad, ¿qué nos dice? Porque aquí hemos hecho una relación de dilución, ¿no? Dilución por biomasa. Es una relación de cuánta biomasa tengo o he formado en función a determinada velocidad de crecimiento dada por esa biomasa, que evidentemente, ojo, viene de consumir la misma concentración de sustrato, solo que, o sea, en todas estas condiciones se ha consumido la misma concentración de sustrato, solo que de qué depende ese consumo más o menos acelerado, de que esté adaptado mi microorganismo a cierta concentración, o perdón, a cierto sustrato, ¿no? A cierta condición. Entonces sí, ha podido consumir esto. O sea, me está diciendo básicamente que ha podido utilizar bien. Algo ha pasado en estos puntos, 1.4, 2.8 y 5 que han quedado en el reactor. Algo ha sucedido que no ha podido consumir bien el sustrato, pero después ha estado bien el consumo. Entonces, siempre han consumido 10 gramos por litro, o eso tenían a disposición. Entonces, eh, creo que lo más factible para que ustedes puedan graficar esto es relacionar siempre, siempre esta productividad con la cantidad, ya sea de biomasa o con la dilución. En todo caso, la dilución, que es la velocidad de crecimiento, es un parámetro mucho más independiente, si quiere, ¿no? ¿De qué va a depender qué? O sea, ver, la productividad de la biomasa, yo voy a tener más biomasa o menos biomasa, dependiendo de que mi biomasa utilice bien o no el sustrato. ¿De qué depende eso? De la velocidad de crecimiento que está cifrada, si quieren, está en su genoma. Entonces, este parámetro es mi variable independiente y esta es mi variable dependiente. Entonces, Qx va a depender de D, ¿ya? En este caso, voy a llevar entonces estos dos, después los voy a ordenar allá, más allá. Espero que no se me complique la cuestión copiando. Y estamos diciendo que Qx depende de D. Entonces vamos a ver. ¿Está bien o está al revés? Nuevamente. ¿Está bien o está al revés? Estaría al revés porque QX como depende del D, D debería ser como X. Exacto. Un ratito. Vamos a... Para que no nos... Entonces, mi variable independiente y mi variable dependiente. Caramba, esta cosa.
Bien. ¿Qué observan? Las productividades han ido en ascenso, ¿verdad? Y luego ha habido una caída casi abrupta de las productividades. No sé por qué, eso vamos a descubrir ahora, pero esto me está permitiendo ver, evidentemente, que tengo una productividad máxima, que sería esta de acá, ¿no? Que coincidía con el punto 3.87, que es la productividad, que a ojímetro nosotros habíamos visto, pero nos han pedido que demostremos gráficamente. Y como se darán cuenta, la dilución, al ser una variable independiente en este caso, porque es intrínseca, es propia del microorganismo en cada condición, ¿ven? Me determina si voy a tener una mayor o menor productividad. Entonces, esto es la forma en la que se encuentra esta relación. ¿Qué más podemos observar? Si no puedo trabajar, digamos, con esta productividad que obviamente viene de una dilución dada, puedo fácilmente optar por trabajar con estas otras que están alrededor de esta zona. ¿Ya? No tengo mayor problema en pensar en que si tengo 3.87 no voy a tener mucha diferencia, digamos, entre 3.6 o 3.5, alrededor de 3.48, etcétera. Pero estoy ahí, en el margen de lo seguro. ¿Y eso por qué? Porque a veces no podemos encontrar la forma de mantener ese tipo de dilución que me permita esta productividad. Ya, porque a veces no tenemos las bombas peristálticas, las mangueritas, las cositas que nos den ese flujo determinado. Pero puedo jugar con otras diluciones que me permiten otras productividades que no están mal y están alrededor del óptimo. Obviamente que estas otras ya me están diciendo, no juegue con estas otras o no ensaye estas otras porque su productividad se va a ir al tacho. Entonces, para eso me sirve también este otro parámetro. ¿Ok? Bien, ya hemos demostrado gráficamente. El último inciso nos dice, grafica el consumo específico de sustrato como una función de la dilución y saca tus conclusiones. Entonces, primero tengo que calcular el consumo específico de sustrato. ¿Y cómo calculo la velocidad de consumo específico de sustrato? Nuevamente, les refiero a la hojita que les he dado y ustedes tienen dos fórmulas. Para calcular el QS. Tenemos una que relaciona el sustrato por la dilución sobre la biomasa y otra que hace una relación de la velocidad de crecimiento sobre el rendimiento de biomasa en función del sustrato. Entonces, la forma mucho más factible, quizás más precisa, porque la otra es un poco más estimativa, si quieren, es, voy a insertar unas cuantas columnas. La forma más fácil es poder calcular de acuerdo a la fórmula que relaciona el consumo con la dilución y la biomasa. Donde ustedes tienen, voy a poner aquí la fórmula. QS es igual a, vamos
Vamos a ver si puedo. No puedo creer que no estén las fórmulas. No tengo activas. Aquí están. Fórmulas. Vamos a ver. Voy a perder el tiempo con esta cosa. Ya. QS va a ser igual a sustrato que ingresa al reactor, el sustrato inicial, menos el sustrato en la dilución, o sea, el sustrato remanente, el que ha quedado. Vamos a poner remanente. ¿Ok? Todo eso por la dilución correspondiente y todo ello sobre la biomasa correspondiente que se ha formado en ese punto. Entonces nosotros en este caso, por ejemplo, vamos a calcular primero la diferencia en el sustrato. Perdón, vamos a poner sustrato consumido, que es justamente esta relación, sustrato que ingresa al reactor menos el sustrato remanente. ¿Ok? Sería 10 gramos menos el sustrato que ha quedado en el reactor. Y tenemos ese sustrato consumido. Entonces, ahora con este dato podemos calcular el sustrato consumido por la dilución, todo sobre la biomasa correspondiente. Y ahí tenemos el dato de QS. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice QS? QS es la velocidad de consumo específica de sustrato. Cuán rápido o lento consume el sustrato el microorganismo. Entonces, si ustedes ven, esto es en función del tiempo, ¿no? O sea, 0,54, ese 0,1. Parecería que aquí está la velocidad más o menos media. Aquí estamos en 1, 1,53, 1,6, 1,8, 1,9, 1,94. Parecería que va aumentando la velocidad de consumo a medida que aumentamos la dilución. Esa es la primera observación que podríamos hacer. Se acelera la velocidad de consumo. Pero, por ejemplo, acelerándose la velocidad de consumo, si yo veo aquí, pese a que es más rápido la velocidad de consumo, está sobrando mucho sustrato en el reactor, ¿no? Entonces algo está sucediendo. Eso es lo que vamos a descubrir qué es. Nos piden que grafiquemos QS versus D. Y ya sabemos que D es la variable independiente y QS va a estar en función de D. Entonces, nuevamente voy a llevar estos dos más adelante. Nuevamente.
estamos graficando bien. D tendría que estar en el eje X y QS en el eje Y. Está al revés otra vez, ¿no ven? Tienen que fijar que esté bien así, ¿o no? ¿Está bien? Chicos. Rudy. Los valores también. ¿También? Ya. ¿Qué conclusión pueden sacar? Estamos relacionando el consumo específico de sustrato versus la dilución. ¿Qué observa? Fíjense, ustedes pueden ver que, por ejemplo, en este primer punto, en este segundo y hasta en un tercero, hay una distancia, si quieren, entre las diluciones, ¿no? Más o menos una equidistancia. ¿Qué quiere decir eso? Que han consumido el sustrato a una velocidad acorde también al crecimiento. O sea, ha consumido sustrato y el microorganismo ha crecido también a una determinada velocidad de crecimiento. Pero a medida de que ha ido incrementando la velocidad de crecimiento, el consumo, ¿no?, tiende a ser el mismo. O sea, aquí ya se va a volver en un solo punto. Y esto es lo que coincide o concuasa con lo que la cinética de Jacob y Monod nos dice. Que llegado un momento, por más sustrato que le aumentemos al cultivo, la velocidad de crecimiento no va a incrementar. Hemos llegado a un punto máximo, ¿no? Entonces, como aquí nos estamos acercando a la Mumax, que era 1.1, ¿se acuerdan? Aquí arriba estaría la Mumax. A medida que nos vamos acercando a la Mumax, ese consumo de sustrato se va a ir acortando menos tiempo, ¿no? Entonces va a ser mucho más difícil para el microorganismo consumir ese sustrato porque se está lavando, si quieren, las células. ¿Ya? Se está acercando a un punto en el que no les está dando tiempo para el consumo de sustrato. Mientras que aquí, en toda esta franja, en todo este rango, estábamos con un consumo óptimo. Entonces, esto también me sirve para ver, ok, ¿qué digo? ¿No? Perfecto, tengo un consumo bueno de sustrato,
hasta la dilución de 0,8, digamos. Entonces yo me voy a la gráfica y a la tabla y voy a verificar lo siguiente. Hasta 0,8, que era mi dilución, que he encontrado que más o menos había un buen consumo, el sustrato remanente en el reactor está bien. Fíjense, 0,06, 0,2, 0,4, 0,6. Excepto por este primer punto que estaba por debajo del KS, ¿no? Entonces yo digo, perfecto, yo tengo estos 3 puntos en los que no me está sobrando sustrato exagerado en el reactor, me está dando chance a mantener activamente a mis microorganismos, pero también estoy teniendo un buen consumo de sustrato, ¿ve? En toda esta zona. ¿Ok? Y ahora, ¿qué hago con lo que había encontrado? Dicho, mi máxima productividad era 387. Pero resulta ser que esa máxima productividad te está dejando 1,4 gramos por litro en el reactor de sustrato, lo cual ya es una pérdida, es el 1% de lo que estabas alimentando. Entonces, mm, será muy buena productividad, pero estoy perdiendo dinero en sustrato. Prefiero trabajar en una productividad anterior que es más o menos similar, pero que tengo una buena utilización de sustrato, me queda margen para mantener activas a mis células y tengo la certeza de que, bueno, por lo menos mi dilución no se está pasando de la MUMAX y llego a ese consenso. Entonces, fíjense, he tenido que analizar muchas cosas para llegar a este punto, ¿no? He tenido que entender que no siempre lo top, lo máximo es lo mejor, ¿no? Entonces, a veces es bueno jugar con todos los parámetros y entender que tengo que llegar a un consenso, no hacer sufrir a mis células, tal vez no tener la mejor productividad, pero una menos que está ahí en el rango, pero cerciorarme de que mi dilución esté funcionando, porque han visto que a medida que me voy acercando más a la MUMAX, mi consumo de sustrato empeora, ¿no? Eso ya lo hemos demostrado. Pregunta, chicos. ¿Alguna duda que les haya quedado de este análisis? ¿Nada? Ya. Vamos a hacer quizás uno más para que podamos cerrar el concepto. Bueno, esto es algo que igual les voy a pasar unos ejercicios problema o ejercicios base con su resolución para que ustedes vayan ejercitando. O sea, les voy a decir, este es el resultado o estos son los resultados y ustedes tienen que encontrar la forma en la que se resuelven. Lo que sí estaba viendo es que tenemos que también tener ejercicios del cultivo en batch, de los cálculos de rendimientos y productividades, que eso también les voy a dar. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un ejercicio más. Déjenme encontrar mi booklet. Ok. Ya. Este es matemático, pero es bien bonito para entender otros parámetros. Un microorganismo con una MUMAX de 0,6 horas a la -1. Entonces, uno tiene una MUMAX de 0,6
horas a la -1. Tiene un KS de 20 gramos por litro. Un KS. Vamos a aumentar. Ahí está bien. KS de 20 gramos por litro. Y por otro lado, ese microorganismo es cultivado en un quimiostato limitado en sustrato. Entonces, dice, ustedes tienen a disposición 2 fermentadores. Un fermentador A y un fermentador B. Un fermentador B. Y les dice que en ambos fermentadores tenemos las siguientes características. Por ejemplo, en el fermentador A tenemos un flujo de entrada, un flujo de ingreso de 3 litros por hora. ¿Okay? Y el volumen del reactor es de 30 litros. El fermentador B tiene un flujo de entrada de 8 litros hora. Y tiene un volumen de 20 litros. ¿Ok? Entonces nos dice, asuma que en el ingreso, en el flujo de ingreso, todo está estéril y que el fermentador puede operar o va a operar en las condiciones de steady state, que son las condiciones del cultivo continuo, ¿no? De mantener constantes las variables de biomasa, sustrato y producto. Entonces, nos dice, ¿cuál de los 2 fermentadores le ofrece a usted la máxima productividad? ¿Ya? ¿Cuál de los 2 fermentadores le ofrece la máxima productividad? Si además sabe que en la alimentación de cada uno de estos fermentadores, el ingreso tiene 50 gramos por litro, ¿no? De sustrato alimentado, 50 gramos por litro, y que el rendimiento de la biomasa en función del sustrato es igual a 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo definimos cuál fermentador es el mejor? ¿Cómo podemos saber eso? Si ambos están siendo alimentados con sustrato a 50 gramos por litro y tienen un rendimiento de 1. Pero lo que me interesa aquí quizás es ver en cuál gasto menos volumen, ¿no? O sea, uno podría decir, el fermentador B porque solamente tiene 20 litros. Pero ¿será así? ¿En cuál puedo obtener la productividad máxima? Este es mi parámetro de control. Porque yo así ojímetro puedo escoger mal. Entonces tengo que escoger en función a este parámetro, la productividad máxima. En todo caso, la productividad máxima de biomasa, que era igual a la relación de la dilución por la biomasa.
o lo que era igual también tienen otra relación que nos hacía la relación de la velocidad de crecimiento y el rendimiento. Ustedes tienen en su formulario. ¿Ya? Que es mucho más complicada porque tengo la relación de la dilución, el rendimiento, el consumo y una serie de factores más, pero sí tengo KS y MUMAX, quizás me puede dar idea. Entonces puedo usar esta, que no tengo en realidad datos de la biomasa como tal, entonces descarto poder utilizar esto, ¿no? Pues solamente tengo datos del rendimiento. Vamos a remarcarlo. Rendimiento, tengo KS MUMAX. Entonces lo que me queda es utilizar la otra fórmula que me dice que el rendimiento, perdón, la productividad de la biomasa es igual a la dilución por el rendimiento de la biomasa en función del sustrato, todo eso que multiplica a el sustrato inicial menos mu, vamos a poner mu por KS sobre, vamos a hacer para que no se confundan, todo esto lo voy a poner entre paréntesis y no me va a molestar. KS, y aquí abajo tenía mu max menos mu. Ya reitero, la fórmula está en su formulario. Ok, entonces, teniendo esta fórmula que me relaciona el rendimiento, el consumo de sustrato, la cinética de Jacob y Monod y la dilución, creo que puedo calcular porque me faltaría solamente calcular la dilución, pero tengo estos datos, tengo el flujo y tengo el volumen. Y acuérdense que, por otro lado, la dilución era una relación entre el flujo sobre el volumen. Entonces yo puedo calcular la dilución para este reactor como para este otro. Entonces aquí solamente tendría que poner 3 sobre 30, ¿sí? Y en este otro caso tendría que poner 8 sobre 20. Listo. Entonces ahora solamente me queda despejar para cada uno. Voy a bajar estas cositas más. Unos puntillos más. Y ustedes ya tendrían que calcular en función a esta fórmula la productividad máxima. ¿Ya? Por ejemplo, tengo aquí, voy a hacer con este, mi dilución que es 0,1, 0,1 por el rendimiento que era 1. ¿Recuerdan? Ahí arriba está. Todo eso por el sustrato inicial que era 50 gramos por litro. Voy a hacer todo este cálculo de esta parte de la ecuación, que es mu por KS sobre mu max menos mu. En este caso, permítanme calcular aquí. Voy a hacer mu, que sería en este caso, específicamente, perdón, mu para el caso de, perdón, sacar esto así.
Para el caso específico inicial, mi mu sería 0,1. Ya, 0,1 por el KS que es 20. Todo eso sobre estoy calculando solo la parte esa de la ecuación. Mu max que es 0,6. 0,6 menos mu que es 0,1. ¿Ok? Ay, qué hecho. Al punto. Ya. Me sale menos 5, pero obviamente este menos 5 tengo que restarlo del sustrato inicial que es 50. Entonces menos 5 sería, porque me quedaría 50 menos 5, ¿no? Entonces ahí sería 55, porque ahí el símbolo obviamente se vuelve más. Y ya sería aquí 55. Mi dilución sería aquí 0,1. 0,1 por el rendimiento 1 por 55. Y he calculado así rápidamente. Y esta es mi productividad máxima de biomasa en este caso. Ya, faltaría que ustedes calculen en el otro caso y confirmen si es que de acuerdo a la productividad máxima se quedan con el fermentador A o el fermentador B. Ok, chicos, no quiero perjudicar la clase que les va a dar el doctor Salas porque dentro de un minuto ya tienen que unirse a la clase. Entonces, cualquier cosa vamos a seguir en contacto y les voy a pasar ejercicios para que vayan practicando, obviamente con resolución. Muchas gracias, chicos. Incluidos estos, por si acaso. Espero que hayan entendido un poquito esta parte. Que estén bien. Gracias, doctora. Disculpe, una pregunta tenía. Dígame. Bueno, es con respecto al segundo parcial. ¿Se va a respetar la fecha que está en el cronograma? Eso era para el 18 de junio, ¿no ve? Era para el 20, doctora. 20. El segundo parcial. Sí. En todo caso, por favor, como el segundo parcial es materia de Ingeniería Genética y Tecnología de las Fermentaciones, coordinen con el doctor Salas esa parte. Si es que ustedes quieren mantener o adelantar o atrasar un poco. Ya, está bien, doctora. Gracias. ¿No? ¿De qué? Pues. Entonces, chicos, que estén bien, los dejo. Únanse a la clase. Un abrazo, que estén bien. Hasta luego, doctora. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.